negocio del software. Una de las cosas que me encanta de la empresa es que coge, por un lado, elementos imperfectos y por otro lado, saca elementos perfectos. Es decir, cuando tú tienes una metodología que a pesar de los fallos humanos que podamos tener de forma común, al final consigues cosas que son excelentes, productos que son excelentes, me encanta. Coger, por ejemplo, personas con sus fallos, seleccionarlas, filtrarlas y luego las personas que te has quedado, hacerlas que de forma independiente, que cada uno podía tener su fallo, de forma global, funcionen mejor, es algo que me encanta, porque de hecho ahí está la dificultad. Pero cuando ya alucino, es cuando ese mecanismo que has montado cobra vida por sí mismo y ahora es una máquina con un fin. Tienen, por ejemplo, la capacidad de definir problemas, soluciones. ¿Por qué? Porque a medida que tú le has ido poniendo parte del proceso, ese sistema, que es vivo, que ejecuta, tiene también la capacidad de observarte y de aprender. Y en un momento determinado te das cuenta que ya no te requiere, porque ha aprendido. Y entonces el propio sistema puede aprender lo que es el tender hacia la perfección, hacia el conocimiento, hacia el crecimiento, hacia incorporar nuevas personas. Y te das cuenta que en un momento determinado que tu empresa no te necesita. Y entonces alucinas, dices, ostras, acabo de crear un organismo vivo, con capacidad de crecimiento, replicarse, crecer, como si fuera un ser vivo, ¿no? Entonces cuando llegas a ese momento, como empresario, son sensaciones que yo he tenido a lo largo de mi vida, como por ejemplo, cuando un día veo una factura y ni me he enterado de lo que era, que ni lo he concebido ni tal, mira, estoy cobrando este dinero, me estoy llevando esto y no me he enterado ni de quién ha pedido este servicio, ni de qué se trataba, ni de qué nada, y ha generado un ingreso. Entonces, son como pequeños detalles que te das cuenta un día y que dices, mira, estamos creando algo vivo, que tiene conciencia por sí mismo y que tiene capacidad de evolución. Es como una definición matemática, que matemática se da mucho la definición de funciones y se puede abusar de esa forma de ver de las cosas, que todos son funciones, que coge por un lado algo y lo transforma en otra cosa de una forma determinada. Esa podría ser la definición. Otra cosa que me llama a mí la atención es el libre albedrío. Algunas veces nosotros trabajamos por un tercero y entonces sacrificamos nuestra libertad o cambiamos nuestra libertad por algo. Siempre tienes que hacer algo de utilidad para con los demás, ¿vale? Es el momento en el que uno tiene que vivir y la forma de ganar ese dinero es trabajando para un tercero. Y entonces te metes en una función empresarial, das un servicio que la sociedad pueda desear y contratar o valorar y contratar. No todos los servicios que son útiles para la sociedad se van a valorar por las personas. Y entonces ya empieza el ciclo. Y digo esto porque a lo mejor esa empresa que van a hacer contamina y su balance global es perjudicial, pero de forma particular aporta a la sociedad a unos cuantos individuos, ¿vale? Y esto es una constante. Es algo que tenemos aceptado en nuestra cultura occidental. La capacidad durante unas horas de renunciar a tu libre albedrío, ponerlo al servicio y luego, cuando estás en casa, tienes la capacidad de disponer de tus ingresos como bien estimes y ahí tienes bastante libertad. Podría haber sistemas híbridos en el que todo el mundo, por ejemplo, pudiera trabajar y tuviera más capacidad de libertad y luego a la hora de definir en qué se lo iba a gastar o cómo se lo iba a gastar,
tuviera más restringido esos gastos o no dispusiera de la libertad de libre albedrío. ¿Vale? Es algo que hace Occidente. A mí no me importaría, ya eso son cuestiones personales, que me hicieran recomendaciones de cómo me tengo que alimentar mejor o que me restringiera mi libertad de compra en cierta forma, siempre y cuando fuera mejor para mí o se hubiera demostrado que es mejor de cara a la sociedad. Soy un inconsciente a la hora de comprar. Me dejo guiar por los intereses de unos cuantos que pueden manipular. Y cuando digo pueden manipular hasta la percepción, yo qué sé, de los productos lácteos. Pueden manipular que la leche es buena, que tiene vitaminas porque se la introducen en pastillas, que tienen, y a lo mejor, o me venden el omega 3 y ya me pienso que eso es bueno. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Pero es curioso cómo está definido la cuestión de empresa, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final nos preocupamos muchísimo de ciertas libertades. Oye, yo soy libre en mi esfera personal. Tengo incluso una ley que me protege